Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Agradecer al Padre porque nos da este hermoso tiempo de poder enseñar y escudriñar las Escrituras. Así que voy a orar, Padre. Yo te doy gracias por el hermoso momento que nos das de estudiar tu palabra. Señor, tú nos insta a buscar, a escudriñar, a pensar y a caminar. Dice que a través de ella nosotros vamos creciendo y vamos teniendo vida eterna. Glorifícate, Señor, en esta clase para todos aquellos que nos estarán escuchando, viendo. En el nombre de nuestro amado Jesús, oro. Amén y amén. Bueno, mis queridos, vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo que hemos estado hablando sobre esta etapa de la clase, sobre la guerra espiritual en este nivel. Hemos dicho que la guerra espiritual es un cambio de argumento, es una guerra de argumentos. Hemos dicho también que nuestro Dios no tiene enemigo. Ese término para él no existe. Ya lo demostramos a través de citas bíblicas. Son conceptos que ahora están en disputa y que de alguna forma Dios crea ciertas instancias para reparar lo que hemos dicho en el hebreo tikkun. Reparamos, le damos un giro. Y eso es para saber dónde y cómo andamos en nuestra vida. Entonces, cuando cambiamos esos conceptos, cómo yo ando y cómo yo voy poco a poco a través del transcurso de la vida, voy cambiando mi forma de pensar. Entonces, Pablo incluso habló, dice, transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando transformamos nuestros pensamientos, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad y cómo es la voluntad de nuestro Dios. Incluso él cita y dice en su palabra, en esa carta, dice que es agradable y perfecta. Entonces, eh, no vamos a entrar todavía en los argumentos, sino que estamos en la etapa del proceso de la reparación de nuestro caminar, de nuestro tikkun. A veces esa rectificación tiene procesos, tiene lágrimas y tiene rectificación. Entonces, señalamos Salmo 135, versos 5, 7. Hay ángeles que Dios determina para reparar esas áreas de nuestras vidas que a veces vamos por una línea, pensamos que es lo correcto y le da un giro. Y hoy quiero hablar referente a esto, cómo a veces hay doctrinamientos que son perversos y que en el fondo esos adoctrinamientos perversos pueden provocar una alteración de una bendición en el asunto de guerra espiritual. Entonces me gustaría que abrieran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 14 y 16. Entonces vamos a ver harto texto hoy día, creo. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, capítulo 2, y ustedes lo tienen en pantalla, a mí me gusta leerlo igual, y 15. Dice, pero tengo una cosa contra ti. Y dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ay, la parte que tenemos que subrayar es la palabra retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y aquí habla, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. En el versículo 16 de Apocalipsis dice, por tanto, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con espada de mi boca. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre esta doctrina, la doctrina de Balaam. ¿En qué consiste? ¿Por qué está puesto en el libro Apocalipsis? Y esto, al parecer, está latente. Quiero dar
varios aspectos. Esta historia comienza, fíjese, en el libro en el libro de Números, en el capítulo 22. De ahí comienza esta historia. Fíjese que aparece como insertado en el libro de Números. Si usted ve hacia atrás, no vemos a Balaam, pero de repente en la historia, en el libro de Números escrito por Moisés, y aparece ¿para qué? Para enseñarnos una verdad. Hemos dicho que cada cosa que está escrita en la Biblia, Él quiere que nosotros la aprendamos para no cometer los mismos errores. Voy definiendo cosas que van a ser interesantes porque vamos a ver la doctrina de Balaam, en qué consiste, el gran impacto que tuvo para el pueblo hebreo y cómo eso también a nosotros nos puede afectar. Lo hemos visto en el último libro de la Biblia. Entonces, ¿quién era Balaam? Algunos comentarios dicen que Balaam era un sacerdote. Era un sacerdote, no se sabe de qué tribu, pero él tenía como una mezcla. Y aquí nace un término quizás para ustedes raro, o otros no, que se llama sincretismo, porque este sacerdote era como un brujo. Aparte, él tenía una relación con Dios y por otra parte tenía relación con las fuerzas ocultas. Balaam, el nombre en sí, viene de la palabra Baal, que significa Señor, y la palabra Am, que es la parte final, significa pueblo. Eso significa Balaam. La palabra en sí, todo completo, significa dominio sobre los pueblos. Ya nos da a entender algo ahí. Es dominio sobre los pueblos. Hoy día la doctrina de Balaam está latente en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Balaam toma dominio de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras culturas, de nuestra forma de actuar. Entonces, a Balaam estamos señalando que era un hechicero. Entonces, me gustaría que un poquitito usted pudiera abrir la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 22. Dice que, así dice el texto, dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, frente a Jericó. O sea, ya estaban pronto a poder entrar a la tierra prometida. Dice que y vio Balac y todo lo que Israel había hecho al amorreo, tuvo gran temor a causa del pueblo. Moab era un rey. Dice porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. El versículo 4 dice, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno como lame el buey y la grama del campo. Y Balá, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, dice el texto, envió mensajero a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora y te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo, echarlo de la tierra, que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Dice el verso 7 que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras. El verso 8 dice, y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová. Se fija, tiene una relación. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y el verso 9 dice, vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varón son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balá, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado a decirme, he aquí que este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra,
Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldiga al pueblo, porque bendito es. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y es aquí donde yo quiero entrar a ver cómo ustedes podemos ya señalar en este texto cómo este hombre tenía esa conexión con Dios, pero al mismo tiempo era un hombre poderoso en la maldición. Tenía las palabras de maldición, eran muy poderosos, era potente. La Misdra y otros comentarios dice que era un hombre muy poderoso, tanto en la maldición como también para bendecir. Entonces, era como un tipo sacerdote. Entonces, ¿qué vio este hombre? ¿Qué pudo? Seguramente él estaba mirando de la altura y yo me imagino que miraba de la altura y miró hacia abajo y vio la cantidad de gente donde se habían quedado acampando, que estaban entrando en las tierras, porque el pueblo de Israel indudablemente iba de paso a ese lugar, pero su meta era otra. Entonces, este rey se asustó en ver tanta cantidad y la historia que ellos tenían, o sea, el currículum de Israel, y se daba cuenta que de alguna forma Dios estaba con él. Entonces, esta gente al ver tantas personas, ellos pensaron de su visión que se iban a sujetar, se iban a esclavizar en son de Israel. Entonces aquí vemos uno de los aspectos, el argumento, se fija, el argumento para actuar. ¿Cuál era el argumento para actuar? Que ellos vieron que era un pueblo numeroso y se sintieron contraatacados, aún no comenzando una guerra, aún no actuando, pero ya el rey empezó a maquinear, a pensar distinto, a pensar que Israel iba a ser su enemigo cuando no había ninguna declaración de guerra. El punto es, fíjese, que este hombre manda a hablar con Balaam para que él pudiera hacer un decreto. Ese decreto de maldición él tenía que expresarlo y decirlo. O sea, tenía que viajar, tenía que mirar al pueblo y al mirar al pueblo, a expresarlo, esa maldición iba a caer en Israel. Pero el texto dice que el pueblo de Dios era bendito.